de Timoteo, capítulo 3, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, ahí donde leyó Octavio. Pero vamos a estar en el capítulo 14 y capítulo 15, nada más. Vamos a tratar de reflexionar sobre estas verdades, pensar sobre estas verdades y ahorita le comento un poquito más. Déjame nada más leerlo y después orar. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice la Escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Permítame orar, hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú nos das nuevamente de predicar tu palabra, por la oportunidad que tú nos das de leer tu palabra y, Señor, de verdad, de congregarnos alrededor de ti y de tu palabra. Muchas gracias por lo bueno que tú eres. Muchas gracias, Señor, por podernos congregar, podernos, Señor, reunir y poder escuchar tu palabra y responder a ti. Te pido que tú me bendigas y me ayudes hoy. Dame gracia para poder predicar tu palabra, ser claro, ser sencillo, también ser muy honesto en algunas cosas que necesitamos pensar juntos como tu iglesia, Señor. Ayúdanos hoy, por favor, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Bien, hermanos, miren, el sermón que tengo, que es mi intención predicar hoy en esta tarde, ya es tarde, no voy te voy a tratar de no ser tan largo, pero es una serie de sermones que el pastor y yo estamos por desarrollar, ¿verdad? Yo creo que, hermanos, muy honestamente, pues nuestra iglesia está por pasar en una transición, ¿verdad? Está pasando en una transición, entonces queremos pasar una serie de sermones, ¿verdad? Que tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Queremos mirar lo que la Biblia dice sobre la iglesia, ¿verdad? Y probablemente vamos a estar mucho tiempo sobre el libro de Hechos, ¿verdad? Y ciertas partes en las epístolas, pero queremos realmente ver lo que la Biblia dice sobre la iglesia, ¿ok? Creemos que es una necesidad y especialmente también hay algunos viniendo, ¿verdad? Personas nuevos creyentes que sería muy bueno incluirlos en esto para que sepan, ¿verdad?, qué es la iglesia, para que sepan qué esperar y también que sepan cómo les queremos integrar. Entonces, esta es una serie de sermones. Como dije, bueno, si hay otra necesidad, pues, ¿verdad?, hay otra necesidad, hay otro tema que Dios ponga en nuestros corazones, pues lo vamos a predicar, ¿verdad? No se sienta desilusionado. Que verdad que un día predicamos de otra cosa. Hermano, ¿no que dijeron la iglesia? Pero si hay otra, ¿verdad? Si hay otro asunto, no se sienta decepcionado. Vamos a intentar ¿verdad? De nuevo predicar. Entonces, entonces, antes de mirar al pasaje, hermanos, en esta serie de sermones que estamos por desarrollar el pastor, ahora sí que me tocó a mí comenzar. Quería empezar a hablar sobre el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos es un libro difícil, es un libro de mucho material, pero muy hermoso en cuanto al asunto de la iglesia, para describir la iglesia. Pero creo que Timoteo nos provee un resumen muy, muy sólido de lo que es la iglesia. Ahora, hermanos, cuando y esta es una de las cosas que quiero empezar, cuando nosotros pensamos en la iglesia, ya varios de nosotros tenemos años en la iglesia, ¿verdad? Yo fui salvo, hermanos, en el 2001. Yo conocí a Cristo a los 15 años, en el 2001. Antes de conocer a Cristo, hermano, yo asistí a una iglesia metodista, ¿verdad? Y en esa iglesia metodista, el pastor se murió antes que yo llegara y quedó en la iglesia una pastora, ¿verdad? Entonces, cuando yo era niño, era niño, pues iba a la iglesia y había cultos, ¿verdad? Había cultos a las 7 de la mañana, había cultos, ¿verdad? El de 7 iba como 7 a 8 pasaditas, después había como un desayuno y después había escuela dominical y había culto. Entonces, por ejemplo, si nada más querías ir al de la mañana, pues te levantabas bien temprano, a las 7 de la mañana estabas ahí, ¿verdad? Y ya ibas a la iglesia y me acuerdo que de chiquitos así, vamos porque nos vamos a desocupar temprano. Ya llegamos al de las 7, terminaba a las 8 y nos desocupábamos y ya no volvíamos hasta el otro domingo, ¿verdad? Eso fue, ¿verdad? Mi propia experiencia con el asunto de la iglesia, ¿verdad? Y hasta después que soy salvo, ¿verdad? Nos cambiamos a una iglesia. También, bueno, en esa iglesia metodista hubo muchas cosas, ¿verdad? Pues la pastora predicaba, yo nunca tuve problema, pues era la iglesia que conocía, era la primera iglesia que conocía, ¿verdad? La hermana, ¿verdad? Muy efusiva, muy simpática, predicando, y, pues uno va y escucha, ¿verdad? Ya cuando cambiamos de iglesia, bueno, ya es un hermano,
y ya hay muchas otras situaciones, hay muchas otras reuniones. Yo llegué de 15 años, entonces, ¿verdad? Oh, que te invitamos al grupo de jóvenes. Pues, ¿cuál grupo de jóvenes, verdad? Y en ese tiempo había jóvenes muy adultos, ¿verdad? Y también habíamos unos muy chiquitos, entonces yo decía, pues, ¿es que vamos a convivir o qué, verdad? Y bueno, esa fue mi experiencia. Y yo creo que cada uno de ustedes ha tenido una experiencia de cómo llegó a la iglesia, ¿verdad? Y llegamos a la iglesia, ¿verdad? Primero, hermanos, y quiero que piensen todo este asunto, ¿verdad? Primero llegamos y vemos, ¿verdad? En un lugar como este, ¿verdad? Y pues algunos piensan que no se siente nada, pero realmente a veces hay muchas cosas que pasan por la mente. La primera es, recuerda, hace unos meses la puerta está re dura, a mí se me hace que no quiere que entre, ¿verdad? La puerta estaba bien dura, ahora la puerta está tan livianita que, hombre, vamos a romper esta puerta. Y hay muchas emociones y muchos pensamientos. También, hermanos, en ese asunto de la iglesia, comúnmente le llamamos iglesia al templo, ¿sí o no? Vamos a la, y usamos esa frase, vamos a la iglesia. Yo uso esa frase para comunicar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la mañana, así, mi hija, ¿dónde vamos? Hoy es domingo, ¿a dónde vamos? No sé, ¿cómo que no sabes? ¿Dónde vamos todos los domingos? A la iglesia, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y usamos eso, ¿verdad? De vamos a la iglesia, usamos esa frase de vamos a la iglesia, pertenecemos a una iglesia. Ahora, hermanos, en el sentido estricto de la Biblia, ¿verdad? Este lugar es el templo. En el sentido estricto de la Biblia, ¿quién es la iglesia? Todos nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia, ¿verdad? Las personas son la iglesia. Entonces, y aquí hay una pregunta dentro de varias preguntas que le voy a hacer. Entonces, hermanos, a la congregación de los hijos de Dios se le llama ¿qué? Iglesia. Entonces, cuando los hijos de Dios no están congregados, ¿son la iglesia? Somos el cuerpo. Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? O sea, la iglesia es la reunión y congregación. Entonces, somos la iglesia cuando estamos congregados y cuando no estamos congregados. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es una de las preguntas honestas para hacer a la Biblia. A ver, Señor, si tú dices que nosotros somos la iglesia, que las personas son la iglesia, entonces, y las personas se reúnen, entonces, y esa es la cosa, no estamos haciendo a la iglesia, nosotros somos ¿qué? La iglesia, ¿verdad? O sea, no estamos yendo a la iglesia, nosotros estamos construyendo y haciendo ¿qué? La iglesia en esta reunión. Entonces, es una de las primeras preguntas. La otra pregunta, hermanos, preparando y leyendo, ¿verdad? Me encontré, hay un libro, hermanos, que se escribió por los años 70, ¿verdad? Que se llama, un hermano escribió, se llama Entrevistas de Salida. Este hermano, ¿verdad? Narra por lo menos 15 testimonios de personas que, ¿verdad? Llegaron a la iglesia y así como llegaron a la iglesia, se salieron por la iglesia. Y él le llama entrevistas de salida. Porque muchas veces, ¿verdad? Hay muchas personas viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que a usted le ha tocado donde hay personas que vienen camiones, ¿verdad? Y traen a mucha gente, ¿verdad? Traen a muchos visitantes y están llegando muchos por la puerta de entrada, pero, ¿verdad? Hay muchos también saliendo, ¿qué? Por la puerta de salida, por la puerta de atrás. Y entonces este hermano quiso entrevistar, tiene 15 entrevistas, ¿verdad? Para preguntarle con las personas, ¿por qué están saliendo? Porque la realidad, hermanos, es que muchos que abandonan la iglesia, ¿verdad? Algunos buscan otra iglesia. Pero muchos que abandonan la iglesia nunca más vuelven a congregarse, dejan la iglesia para siempre dejar la iglesia. Y de nuevo me estoy refiriendo al grupo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y bueno, entonces esas entrevistas, hermanos, hay de todas cosas, ¿verdad? De todas las cosas. Una que me llamó la atención fue esta, dice uno de ellos, una de las entrevistas, dice, bueno, dejé de ir a la iglesia y me esperé por 4 semanas para saber qué pasaba. No, me esperé por 6 semanas, dice, esperé por 6 semanas qué pasaba. No fui un domingo, no fui un domingo, no fui un domingo. Entonces decía, y lo sorprendente para mí fue que en esas 6 semanas que yo esperé, nadie preguntó por mí. Y así empieza una de las primeras entrevistas. Luego dice, y otra entrevista dice, he sido miembro de una iglesia por 10 años. Dice, he sido miembro por una iglesia, pero tengo 2 sin congregarme y nadie me ha preguntado por qué. Y entonces, hermanos, y así, ¿verdad? Ese libro es así como muy confrontador en el asunto de, bueno, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando en el asunto? ¿Qué es la iglesia, verdad? Ahora también, hermanos, otro detalle, ¿verdad? Cuando a veces nos referimos a la iglesia, a veces usamos la iglesia, pero usamos la palabra iglesia, pero nos referimos al liderazgo de la iglesia como la iglesia es el pastor. ¿Ok? Nos referimos a la iglesia, por ejemplo, y este es un conflicto que a veces nosotros hemos tenido con el asunto de los misioneros, porque cuando dicen, es que la iglesia te aprueba, la iglesia la iglesia responde por mí. Bueno, uno entiende, pues entonces hablamos de todos los miembros, pero a veces en el lenguaje, ¿verdad? Que tenemos, nos referimos a ¿qué? Al liderazgo de la iglesia. Y luego, hermanos, usamos una frase que personalmente, por favor, no me vaya a malinterpretar. Hay una frase que personalmente no me gusta, ¿verdad? Que le dicen al liderazgo de su iglesia, es que es su iglesia. No es nuestra iglesia. Hermanos, los miembros no pertenecen al pastor. El pastor no es dueño de la iglesia. Creo que usted está de acuerdo conmigo en eso. Exactamente, ¿verdad? Exactamente, hermanos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es el pastor según la Biblia? El siervo a la iglesia. El líder siervo a la iglesia. Entonces, hermanos, por favor, no me malentiendan, no, pastor, este hermano Josué dice que no es su iglesia, ¿verdad? El domingo nos dijo que no es su iglesia, ¿verdad? Y lo bueno que está quedando grabado, ¿verdad? Entonces, como dije, una frase que personalmente no me gusta es ese asunto de, es que su iglesia no es nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, y puedo empezar a soltar muchas otras preguntas, hermana Pati. Me quedó una duda. Sí. Entonces, cuando no estamos reunidos solos en nuestras casas, eso es una discusión que quiero dejar para el próximo. Oh. Hermana, es que de nuevo, porque tenemos que ver toda la evidencia bíblica, ¿verdad? Sí, no es una fácil, no es una que quiero contestar rápido, ¿verdad? No es una que quiero contestar rápido. Entonces, con ese tipo de introducción y con ese tipo de pensamientos, déjeme guiarle aquí a este pasaje, porque creo que este pasaje Pablo captura, hermanos, de una forma concisa la esencia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? O sea, ¿qué debemos pensar cuando pensemos en la iglesia, en el funcionamiento de la iglesia? Hay muchas cosas, hermanos. En verdad, el libro de Hechos tiene muchas cosas. Todas las cartas tienen. Pero creo, hermanos, que este es un buen resumen, el que tenemos aquí. Sígame ahí, por favor, con su vista. De nuevo, dice Pablo en versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Hermanos, ese primer versículo, Pablo está escribiendo, hermanos, después de su primer encarcelamiento. Hermanos, usted sabe, el libro de Hechos, ¿verdad? Deja a Pablo metido en la cárcel en Roma y realmente no era la cárcel. Pablo estuvo como un tipo de arraigo domiciliario, ¿verdad? Después de ese arraigo domiciliario, sabemos por las epístolas pastorales, ¿verdad? Primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo que Pablo salió de la cárcel, ¿ok? Pablo salió de la cárcel. En esta primera, Pablo está, ¿verdad?, de viaje. Mire lo que dice ahí. Vaya al capítulo 6, por favor. Acuéstate para que te relajes. Capítulo 6. ¿Capítulo 6? Sí, primera de Timoteo, capítulo 6. No, perdón. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Dice versículo 12, Tito capítulo 3, versículo 12. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresura a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Este versículo en Tito nos dice, Pablo no está en Roma, dice, ven a mí a Nicópolis. Y sabemos que Nicópolis es Grecia, hermanos. Pablo está en Grecia, ¿ok? No sabemos exactamente si también la carta de primera de Timoteo, exactamente, él está por esos lugares. Lo que sí sabemos él es que está fuera de la cárcel. Y dice el versículo, bien sencillo, versículo 14, estas cosas te escribo. ¿Cuáles cosas? Todas las anteriores, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3.
Ahora, hermanos, quiero que note, el capítulo 1 empieza con un saludo y exhortación a Timoteo. El capítulo 2, hermanos, el capítulo 2, miren cómo comienza el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Versículo 8. Quiero pues que los, ¿qué? Que los hombres, ¿y va a dar qué? Instrucciones de qué? A los hombres. Versículo 9. Mire, también Pablo les dio instrucciones a las mujeres. Asimismo que las mujeres, ¿qué? No, hermanas, aquí Pablo se metió con un asunto espinoso. Seguimos en Tito. No, hermana, perdón, primera de Timoteo. Perdóneme, hermana, primera de Timoteo 2. El versículo 8 habla a hombres. El versículo 9 habla a mujeres. Y les dice, quiero que se ata bien de ropa decorosa. Y va a dar toda la descripción, ¿verdad? De este asunto de la ropa. Pero no lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Yo no quiero tener problemas. Ya he predicado eso, pero no queremos tener problemas ahorita, ¿ok? Y después el capítulo 3, Pablo empieza a hablar con el asunto de liderazgo. Empieza a hablar, dice, palabra fiel, si alguno anhela, ¿qué? Obispado, buena obra desea. Ahora, miren las palabras que Pablo está usando. Si alguno, ¿qué? Había en la iglesia algunos que querían y tenían un deseo por el pastorado. Y eso está bien. Y luego le va a decir, pero estos son los requisitos. Y da los requisitos. Y luego, los diáconos, versículo 8, ¿qué? Asimismo deben ser, ¿qué? Y también va a haber requisitos para los diáconos. Entonces, con todo este contexto, el contexto no nada más es de los líderes. El contexto es de los líderes, el contexto es de los hombres, el contexto es de las mujeres, el contexto es de la oración y el contexto es de Timoteo. Dice el versículo, estas cosas te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza, ¿qué? De ir pronto a verte, para que si tardo, ¿verdad? Y Jocabet ya sabe qué significa eso, ¿verdad? Por si qué, por si me deja el Uber, ¿verdad? Usted sabe que no había Uber en aquel tiempo. Por cualquier circunstancia, Timoteo, no puedo llegar cuando te dije. Usted sabe, Pablo no iba a la central camionera, deme un boleto, ¿verdad? Quiero ir a Éfeso. Ahí está mi amigo Timoteo. O vamos, ¿verdad? Compramos uno de Volaris al 50%. ¿Verdad? ¿Cómo compramos? No, había muchas causas por las cuales Pablo no llegaba a tiempo. Y dice, por si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte. Y luego, hermanos, note aquí, cuatro características o 4 frases que describen la iglesia. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 4 frases, 4 palabras que describen a la iglesia. Casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Hermanos, en esas 4 palabritas se describe de una forma muy concisa qué es la iglesia. Y se intuyen ciertas funciones de la iglesia en esas 4 palabritas. Ahora, antes de llegar a las palabritas, hay que explicar esto. En nuestra Biblia se lee, sepas cómo debes conducirte. Y eso pareciera que está hablando a quién. Pablo había hablando a quién. A Timoteo, ¿verdad? A quien está escribiendo. Pero hermanos, la verdad, esa frase pudiera traducirse de otra manera. Los hermanos lo hicieron, ¿verdad? Porque sí es una posibilidad, pero hay otra mejor posibilidad. Es para que cada uno, y pues esa es la otra traducción, para que cada uno sepa cómo debe conducirse. Hermanos, entonces, en ese cambio, ¿quiénes se incluyen? Para que cada uno sepa qué, cómo debe conducirse. Entonces, ¿a quiénes mete Pablo ahí en las instrucciones? A cada persona que pertenece a la iglesia. Y eso es lo que está tratando de decir Pablo, ¿verdad? Para que cada uno sepa, todos los que pertenecen a la iglesia, cada uno sepa cómo debe conducirse. Esta palabra conducirse, hermano, es la palabra que se utiliza en la Biblia para comportamiento. Mire, vaya Primera de Pedro 1 la usó. Primera de Pedro. Perdón, sí, Primera de Pedro 1.
Dice comenzando en versículo 14, primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la frase, esa es la palabra conduciros. Y aquí es traducida como ¿qué? Toda manera de vivir. Mire lo que dice bajito, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según cada obra de cada uno, y mire lo que dice ahí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, y la palabra conducíos es la misma, que tiene que ver con ¿qué? ¿Cómo nos comportamos? Tiene que ver con cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, las múltiples cosas que hacemos. Y eso es lo que Pablo está, ahora sí regresa a primera de Timoteo, es la cosa que le está diciendo aquí. Timoteo, te estoy escribiendo todas estas cosas de la iglesia, todas estas actividades y responsabilidades, para que, si tardo, cada hermano sepa cómo debe vivir, cómo debe comportarse, ¿verdad? En la casa de Dios. Entonces, y aquí viene, aquí tenemos las 4 características. Entonces, la primera, hermanos, casa de Dios. En esta primera característica, hermanos, yo creo que Pablo nos está diciendo que debemos comportarnos, en esta primera, debemos comportarnos, hermanos, como miembros de una familia que exhiben la majestad de Dios. Hermanos, la primera frase nos invita a comportarnos como miembros de una familia que exhiben la majestad de Dios. Casa de Dios, hermanos. Hermanos, en términos generales, cuando hablamos de una casa, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos, no, en términos generales, cuando hablamos de una casa, usted puede hablar de la casa como ¿qué? Como el lugar físico, pero también puede hablar de la casa como ¿qué? Las personas, ¿verdad? Las personas que viven dentro. Y ese es el término que utiliza la Biblia, ¿verdad? Ahora, hermanos, tengo muchos versículos. No le voy a pedir, si usted tiene la capacidad de ir rápidamente, adelante, ¿verdad? Si no, escúcheme con atención. Mateo 12:4 utiliza, hermanos, solamente se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento, así la frase, casa de Dios. La primera se utiliza en Mateo 12:4, que dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y cómo comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Perdón, déjame rectificar, no son 3 veces, son 5 veces, pero este versículo que estamos leyendo aparece también en Marcos y en Lucas, y se utiliza ¿cómo entró en la casa de Dios? Si usted conoce ese pasaje, está hablando del templo. ¿Cómo entró en el templo? En este caso habla de la sinagoga. Habla del templo, porque aquí está refiriéndose a un asunto histórico, y al templo le llama, ¿cómo le llama al templo? Casa de Dios. Entonces le llama al templo, ¿qué? ¿No viste cómo David entró a la casa de Dios y comió panes que no eran para él? Y en lugar de usar la palabra templo, dijo, esta es la ¿qué? Casa de Dios. Hebreos 10:21, hermanos, Hebreos 10:21, hablando del Señor Jesucristo, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Utiliza otra vez la frase, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En ese contexto, hermanos, está hablando del cielo. Está hablando del lugar, porque está haciendo un contraste entre los sacerdotes que ministraban aquí en la tierra y un sacerdote que entró al cielo. Un sacerdote, y utiliza la frase, la casa de Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, esa frase casa de Dios se puede referir, ¿verdad? Al templo, ¿verdad? Pero también esa frase se puede referir a personas. Primera de Pedro 4:17. Aquí sí quiero que me acompañen. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17.
Mira, aquí está bien sencillo y bien claro. Dice, porque es tiempo, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Ve? Ahí está la frase, casa de Dios. Y luego miren la siguiente frase, y si primero comienza por... Entonces, luego nos está explicando, ¿cuál es la casa de Dios? Nosotros, los creyentes. Dice aquí, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces aquí la frase casa de Dios se refiere a ¿qué? A las personas. La casa de Dios se refiere a ¿qué? A las personas. Ahora, regrese a 1 de Timoteo. En 1 de Timoteo 3 se vuelve a utilizar esta frase, casa, para referirse, note aquí, a personas. Mire, 1 de Timoteo 3, versículo 4. 1 de Timoteo 3, 4. Mire, esta es una responsabilidad, un requisito del pastor, que gobierne bien su casa. Ahora, hermanos, aquí, antes de que siga leyendo, uno podría pensar, pues sí, ¿verdad? Que la pinte, que la arregle, que la proteja. Y yo creo que eso es correcto. Pero el mensaje es muy explícito. Dice que gobierne bien su casa. Y luego note, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, en esa frase, ¿a qué se refiere la casa? A los hijos, a la familia. Ahora, otro detalle aquí. Hermanos, y esto es lo difícil a veces de las palabras, gobierne. Esa palabra a nosotros, en nuestro contexto, ¿verdad? ¿A qué le suena? ¿Eh? Como gobierno del presidente, ¿verdad? Uno decisiones, uno que manda, ¿verdad? De que aquí esto, y lo voy a investigar, y ¿verdad? No sé si usted ha visto las mañaneras, pero de esas y uno piensa en el gobierno, así, ese es el gobierno. Pero la palabra griega, hermanos, tenía una idea más de guianza, y de guiar y cuidar. Entonces, cuando está diciendo que gobierne bien su casa, es que guíe y cuide a sus hijos. Y note aquí, dice que tenga a sus hijos que en sujeción con toda ¿qué? Honestidad. Eso es lo contrario de se callan, ¿eh? Porque en la casa van a ver. Eso es lo contrario, ¿eh? Dice con todo ¿qué? Sujeción ¿qué? Y honestidad. Ahora, miren lo que dice ahí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, luego dice, ¿cómo cuidará qué? Ahora, nota la comparación. El que no sabe gobernar su qué? Casa, ¿cómo cuidará qué? De la iglesia. Entonces no se está refiriendo al lugar físico, se está refiriendo ¿a qué? A las personas, hermanos. Ahora, hermanos, esta es la cosa grandiosa. La palabra casa se refiere al edificio, casa de Dios mismo se refiere al templo, casa de Dios se refiere a personas. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, las personas son el templo. Las personas son ese templo. Las personas son ese templo. Efesios 2, vaya Efesios 2, por favor. Efesios 2. Dice versículo 19, comenzando ahí, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y mire cómo nos llama, y miembros de la ¿qué? Ok, mire la primera cosa aquí, ¿nos llama qué? Familia de Dios. Está hablando de los gentiles, el contexto está hablando de los gentiles. Todo el que no es judío es gentil. ¿Hay alguien judío aquí? No, ¿verdad? Ok, entonces se refiere a todos nosotros, ¿verdad? Luego dice aquí, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿qué? ¿Cuál es la base de la familia y del edificio? Cristo. En quien todo el edificio, y mire, usa términos de construcción, bien coordinado, va creciendo para hacer un ¿qué? Templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados, note aquí, para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, según estos versículos, nosotros somos la familia de Dios. La familia de Dios. Y nosotros no nada más somos la familia de Dios, somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Entonces, las personas son ese templo, son donde ¿qué? Donde la morada de Dios quiere estar, quiere residir. Piénselo. Ahora, hermanos, este sermón no es complicado, como que le voy a enseñar muchas cosas, sino quiero que reflexionen muchas cosas. Dice Hebreos 3, nada más, no vaya ahí, porque quiero que vaya a otro pasaje. Hebreos 3, 5 al 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, y luego dice, la cual somos nosotros. Nosotros, las personas, somos ¿qué? La casa de Cristo. Dice Cristo y como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Gálatas 6:10. Este sí, acompáñenme ahí atrásito. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Así que, ¿verdad? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, literalmente esa frase significa la casa de la fe. Y esto muy buena la traducción porque se refiere a ¿qué? A las personas. Dice, hagan bien a todos, pero mayormente ¿qué? A los de la familia. Hermanos, esto es muy interesante, hermanos. Esto es muy interesante. Cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y a cada uno de nosotros, ¿cómo debemos conducirnos? Esta es una de las primeras. Dice, para que sepan cómo deben conducirse, ¿qué? En la casa de Dios. Hermanos, la casa de Dios son ¿qué? Las personas. La casa de Dios son las personas. Entonces, ¿qué es lo más importante de la iglesia? Las personas. Las personas. ¿Qué es lo más importante de la iglesia? Las personas. Hermanos, las personas. Hermanos, déjenme leerle el hermano Wayne Mack sugiere esto. La aplicación de estos versículos a nuestra discusión debería ser obvia. Si queremos estar donde Dios está, necesitamos estar en su iglesia, porque allí es donde ¿qué? Él mora. ¿Sí o no? Él ya nos dijo, ¿dónde mora Dios? Si alguien le pregunta, ¿dónde mora Dios? En el cielo. Amén. ¿Y dónde más? En la iglesia. En la iglesia, ¿verdad? Hermanos, y la manera en que nosotros nos relacionamos con Él depende en buena parte de la manera en que nos relacionamos con su iglesia. Pues la casa que Él es una casa que Él ha construido por sus propias manos. Hermanos, para Dios, las personas, los hijos son muy importantes. Entonces, quiero que piensen esto a modo de aplicación. A modo de aplicación. Si la iglesia es muy importante, entonces nuestra relación entre nosotros para Dios también es muy ¿qué? Muy importante. Porque aquí está la pregunta. ¿Uno puede tener una buena relación con Dios y una mala relación con la iglesia? No. ¿Uno puede tener una buena relación con Dios y una mala relación con la iglesia? No. No. Hermanos, porque, déjenme formular la pregunta de otra manera. ¿Se puede amar al Padre, el dueño de la casa, y no amar a su familia o no amar a su casa? No se puede. Y Juan lo deja muy claro, hermanos. Juan nos deja ver, hermanos, que una evidencia genuina de la fe es amar a los hermanos. Déjenme leerle primero de Juan 20. Si alguno dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, esta primera descripción creo que es muy importante. Hermanos, ¿cómo debemos conducirnos para con la casa de Dios? Hermanos, la casa de Dios somos los miembros.
La casa de Dios somos las personas y es lo más importante. Ahora, no estoy diciendo que no hay otras cosas importantes, pero hermanos, las personas son más importantes que el edificio. Las personas no son más importantes que los programas. Las personas no son más importantes que muchas cosas. Las personas son más importantes. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? La casa de Dios. Somos la casa de Dios en el sentido de que somos la familia de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios y también somos donde Dios habita. Dios quiere morar. Dios habita en nosotros. Por eso, hermanos, esta primera frase nos enseña que debemos comportarnos como ¿qué? Como miembros de una familia, ¿verdad? Que exhiben ¿qué? La majestad de Dios. Hermanos, lo más importante en nosotros y esta familia no es nuestro nombre, Iglesia Bautista Cordero de Dios. Es el nombre de Dios y de Jesucristo. Eso es lo más importante. El nombre de Dios y Jesucristo es lo más importante. Lo que exhibimos de la morada de Dios. Primera frase. Segunda frase, hermanos. Segunda frase. Dice aquí. Regrese a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Dice, para que si tardos, cada uno sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y luego dice, ¿qué es qué? La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Hermanos, la palabra iglesia en griego es la palabra eclesia. Esa palabra no tenía un sentido espiritual. Esa palabra realmente hablaba de una junta, hablaba de una reunión, hablaba de una congregación. Cuando, por ejemplo, cuando en un pueblo tenía que haber ciertas juntas, o en una ciudad, ciertas juntas, ciertos, y los llamaban y los congregaban, eso se llamaba una eclesía. Oye, vamos a la congregación, vamos a la junta, vamos a la reunión, porque las personas cuando se congregaban, eso era la iglesia, eso era la eclesía, una congregación, una reunión, ¿ok? Ahora, esta es la palabra que el Nuevo Testamento usa para describir, ¿verdad?, a la congregación de los hijos de Dios. A la congregación de los hijos de Dios nos llama ¿qué? Iglesia, ¿verdad? A la congregación de los hijos de Dios nos llama iglesia. Ahora, nada más aquí, ¿verdad? Le paso el asunto. Es importante la congregación porque esta es la naturaleza de la iglesia. ¿Ok? La naturaleza de la iglesia es una congregación, es una reunión. ¿Ok? La naturaleza de la iglesia es una congregación, es una reunión. ¿Ok? Y luego dice aquí, la cual es la iglesia, y luego aquí, del Dios viviente. Hermanos, esta es una frase que se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento. Déjenme leerle dos versículos. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Daniel 6:26, de parte mía, está hablando Nabucodonosor, es puesta esta ordenanza. Perdón, no es Nabucodonosor, es Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. ¿Y se acuerda usted en el contexto? ¿Se acuerda? Le habían puesto una trampa a Daniel. Esa gente, ¿verdad? Sus colegas. Le habían puesto una trampa, ¿verdad? Y el rey lo quiso librar, pero no lo pudo librar y que lo echan, ¿verdad?, al foso de los leones. Todo un día, el siguiente día va el rey y lo ven. Está vivito. ¿Verdad? Hasta los está peinando a los leones, ¿verdad? No es cierto, no dice así la Biblia. Y es librado. Después de esa tremenda escena, Darío dice, Él es el Dios viviente. Él es el Dios viviente. Y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará para siempre. La misma frase se utiliza en el Nuevo Testamento. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón, le dice cuando le pregunta a Pedro, a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hechos 14:15 dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que nos anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se acuerda cuando querían adorar a Bernabé y a Pablo? Hermanos, lo querían adorar. Y ellos, no. Hay un Dios vivo, y note la característica, un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Ese es el Dios vivo, el que hizo todo. Luego Hebreos 3:12. Este es muy interesante, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Hermanos, esta frase probablemente quiere enfatizar, ¿verdad?, un contraste con cualquier ídolo que podamos tener, porque, hermanos, cualquier ídolo que podamos tener no es un ídolo vivo. Solamente tenemos o existe un solo Dios vivo. Un solo Dios que tiene la capacidad de interactuar con sus adoradores y sus servidores. Es un Dios vivo, un Dios vivo. Hermanos, hay un ejemplo que rápidamente quiero ver. Hechos 12, vaya a Hechos 12. De cómo es un Dios vivo. Hechos 12. Versículo 5. Hechos 12, 5. Usted conoce la historia, nada más quiero recordarla. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes, déjeme seguir leyendo, le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Ahora note versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada, ¿qué? Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron, ¿qué? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué? Atónitos. Hermanos, esta es una escena muy interesante. Hermanos, Pedro está en la cárcel, una cárcel romana, y Dios lo saca milagrosamente. Y la Biblia, y nota que la Biblia dice, ¿qué estaban haciendo reunidos los que estaban ahí en la casa? Orando. Entonces llega Pedro, toca la puerta. Sale una muchacha, ¡hey, mija, ábreme, soy Pedro! Y ella se queda así de gozo, se va. Y les dice a todos, y Pedro, imagínense Pedro aquí, ábrame. ¿Qué tal si alguien me ve y me quiere volver a agarrar? ¡Ábrame! Y dice que fue y les dijo, oigan, el que no saben quién, Pedro está ahí. Estás mal. No, de veras que Pedro está ahí. Y Pedro tocando, ábrame. Entonces vienen a checar y si es Pedro. Porque muchos dijeron, ¿saben qué? Es su ángel. ¿Y se acuerdan que lo que estábamos hablando? Cuando ellos se referían a su ángel, ¿qué? Ay, amor, probablemente es su espíritu. Hombre, su espíritu nos vino a tocar o perturbar, ¿verdad? ¿No? Y cuando lo ven, dice aquí, se quedan, ¿qué? Atónitos. Hermanos, un hermano que se llama Leighton Tarver escribió que, hermanos, que esta escena es muy suave para la iglesia, ¿verdad? Pero también es una escena que a veces malinterpretamos. Primero, dice, una malinterpretación es pensar que la iglesia estaba pidiendo por liberación. El texto no nos dice que la iglesia estaba pidiendo porque lo liberaran. Y conociendo el mundo romano y conociendo a Herodes, que ya había matado a uno, adivinen qué estaban orando. Herodes ya había matado a uno, o ya estaba por matar a uno. Imagínense que estaban orando.
Que no nos agarraran a gente. Bueno, amén. Uno, ¿verdad? Si son como nosotros, ¿verdad, Señor? Pues que no nos agarren a nosotros. Pero probablemente estaban orando, ¿qué? Señor, ayúdalo, que aguante, Señor. ¿Quién sabe qué le van a hacer? Probablemente estaban, Señor, ayúdale, que no lo hagan sufrir tanto. Asumimos que estaban orando para que lo liberaran, pero quién sabe si estaban orando. Y la otra cosa, asumimos, hermanos, que su respuesta, hermanos, perdón por no ponerme esto en silencio. Hermanos, asumimos que también, hermanos, su respuesta de que no creyeron, eso muestra incredulidad. Miren, la iglesia estaba orando sin fe, porque Dios les contestó y hasta pensaron que estaban loca. Y es una cosa que asumimos. Pero la realidad, hermanos, es lo que dice esta última frase. La iglesia no esperaba que Dios iba a contestar así. Hermanos, y así podemos ir ilustración tras ilustración en el libro de Hechos de que tenemos un Dios vivo. Hermanos, tenemos un Dios vivo. Hermanos, un Dios vivo que muchas veces oramos, pero Él puede contestar de manera diferente. Que oramos de una manera y oramos por una cosa, pero Él puede contestar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Y que Él puede obrar de manera diferente porque es un Dios vivo. Y que Dios puede obrar, hermanos, de unas maneras que no nos imaginamos. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Es la iglesia del Dios viviente. Hermanos, es la iglesia del Dios viviente. Y entonces, hermanos, aquí quiero hacer una pregunta a modo de aplicación. Entonces, ¿realmente importa mi asistencia y participación? ¿Importa qué? ¿Mi asistencia y participación? Sí, Sí, porque unánime porque Dios nos oye. Porque Dios nos oye. Porque Dios es un Dios vivo. Hermanos, porque Dios es un Dios vivo. Hermanos, ¿realmente le importa a Dios mi asistencia y participación? Sí, y eso es algo que necesitamos corregir. Hermanos, piensen ustedes, hermanos, yo no tuve ese contexto, ¿verdad? Pero muchos de ustedes que fueron católicos, ¿importaba que fueran o no fueran? No. ¿Importaba que fueran o no fueran? Pues ahora que sabemos. Nadie sabía si iba a su Pero pues, tú no, iba con fe. Piense, ahora de nuevo, no queremos hablar, pero estamos hablando en el contexto del Dios viviente. Es que no nos enseñaban bien, sino claro. Ahora, bueno, eso es otro detalle. Ahora, hermanos, si tenemos un Dios vivo, a quien servimos y a quien le importa mi participación, ¿cómo debe cambiar eso mi adoración y mi relación con Dios para demostrar que estoy sirviendo a un Dios vivo? Porque, hermanos, esta es la cosa. Hermanos, y no quiero, por favor, no quiero que se sienta atacado, sino quiero que reflexione que hay muchas cosas que deben cambiar. Hermanos, cuando venimos y cantamos, ¿por qué cantamos? Para alabar a Dios. Para alabar a Dios. Es yo personalmente alabando ¿qué? A Dios. Yo personalmente alabando a Dios. Eso es lo que Dios recibe de mí. Ahora, hermanos, antes de cantar, Dios recibe varias cosas de usted. Hermanos, y sin echarnos muchas palmas, pero a veces uno tiene que hacer sacrificio. Anda toda la semana chambeando. Tiene su único día de descanso el domingo. Y uno se levanta temprano. Y uno hace un sacrificio. ¿Por qué hace uno ese sacrificio? ¿O a quién hace uno ese sacrificio? Al Dios viviente. Al Dios que me está viendo. ¿Sí o no? Al Dios que me está viendo. Hermanos, ¿por qué usamos cierto tipo de vestimenta para la iglesia? Pues porque si vamos a una fiesta, nos arreglamos y venimos a estar con él. Bueno, que él está en todas partes y siempre está con nosotros, pero bueno, venimos a un evento donde él va a estar porque estamos todos juntos y es algo especial. Exactamente, ¿por qué? Porque es el Dios que vivo. Hermanos, Dios vivo. Entonces, hermanos, el chip en nuestra mente debe cambiar, porque venir, hermanos, note aquí, el venir a la iglesia no es que me pongan una palomita de, a ver, todos esos vinieron, ok, bien. Ya me pusieron una palomita, ya fui a la iglesia.
Ya cumplí con Dios. Bueno, ese es otro asunto. Si ya cumplió con Dios, hermanos, y esta es otra cosa también que nos debe hacer pensar en el Dios vivo. Cuando salimos de estas puertas, usted está pensando, ¿qué Dios recibió de mí? ¿Le gustó lo que Dios recibió de mí hoy? Porque muchas veces, hermanos, ¿cómo hablamos de la iglesia y del servicio? Sí hubo bonitos himnos que nos conmovieron, los del himno, hoy fue un servicio tremendo. Pero ahora si los del coro se equivocaron, los que dirigieron se equivocaron, ¿verdad? Nos salió todo mal en la tecnología. Ay, no, ahora sí fue un servicio bien feo. Y evaluamos, hermanos, evaluamos los servicios, exactamente. Evaluamos los servicios y evaluamos las cosas por lo que recibimos, ¿sí o no? Evaluamos todo por lo que servimos, pero nunca evaluamos por lo que damos. Y si esta es la iglesia del Dios viviente, esta es la congregación del Dios viviente, el Dios viviente quiere recibir algo de cada uno de nosotros. Dios quiere recibir algo de cada uno de nosotros. Entonces no debemos evaluar por cómo lo hicieron ellos. Ahora sí se equivocaron, ¿verdad? Así. No. Sino que Dios está recibiendo de nosotros. Jesucristo nos dijo, no dejen de reunirse como algunos por costumbre. En esencia, ¿qué quería enseñarnos con el domingo? Eso es lo que estamos viendo. Lo que vamos a recibir. Exactamente. Lo que vamos a recibir, pero también lo que vamos, ¿qué? Vamos a dar. A dar. Hermanos, por eso los cantos no son el relleno. Los cantos son la adoración. Hermanos, ese es el problema, miren, con todo respeto, ese es el problema a veces de las iglesias que están muy grandes y que solamente tiene un grupo allá arriba tocando con todo talvorí. Ellos están rindiendo su adoración. ¿Y los demás? Somos espectadores. Y Dios no quiere espectadores, Dios quiere participantes. Porque esta es la iglesia del Dios, ¿qué? Vivo. Entonces la pregunta no debe ser cómo estuvo el servicio, sino la pregunta debe ser, ¿qué recibió Dios de mí? Y hermanos, y es legítimo delante de Dios, Señor, tú sabes que a veces no tenemos todo el dinero que queremos, pero llegamos. No tenemos toda la fuerza que tenemos, pero llegamos. No tenemos a veces todas las ganas que tenemos, pero llegamos. Porque tú eres un Dios vivo. Hermanos, y esta es la otra cosa. Damos por sentado que Dios le pasa por acá cómo venimos y lo que hacemos. A muchos de nosotros, ¿verdad? Pensamos en nuestra mente, a Dios no le importa. Al pastor sí, a los hermanos siempre luego nos están ahí molestando, que no fuiste, que no sé qué. Pero Dios, ¿no? A Dios sí le importa. Y a veces no asociamos cosas que pasan en nuestra vida como la manera de Dios de decirnos, ¿qué pasó ayer? Porque, ¿verdad? Porque en nuestro chip pensamos, a Dios le da igual que venga o no venga. Pero la Biblia nos deja saber que a Dios no le da igual. Es la iglesia del Dios viviente. Él está aquí, Él está relacionándonos con nosotros. Hermanos, ya pasé el tiempo. Última cosa como para terminar y resumen. Las últimas dos son unas que vamos a estar describiendo más adelante. Dice las últimas, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, lo que tengo que decir en eso es, la iglesia no es la fuente de la verdad. La iglesia sostiene y protege la verdad. Hermanos, Dios y su palabra es la fuente de verdad. La iglesia, hermanos, no es la fuente de la verdad. Dios y su palabra son la fuente de la verdad. Y es la iglesia que dice aquí, la iglesia que ¿qué? Que sostiene y protege. Esa es la idea. Una columna es algo que sostiene. Y aquí tenemos un chorro de columnas. Sostienen, ¿verdad? Las columnas sostienen. Y el baluarte, hermanos, en los tiempos antiguos romanos, eran esas construcciones arriba de las esquinas que protegían. Si venían los enemigos, aquí nos los echamos. Un baluarte, y me encanta cómo lo tradujo Reina Valera, porque un baluarte, hermanos, se usaba, es una fortificación, ¿verdad? Que se usa desde dos flancos para amparo y defensa. Eso protegía la ciudad, un baluarte. Hermanos, la iglesia sostiene
y protege la verdad. ¿Por qué? Hermanos, hoy en día, cualquier charlatán se levanta y engaña a las personas. Cualquier charlatán famoso con buena oratoria se levanta y engaña a las personas. Hermanos, tantos videos penosos en YouTube de pastores, de cristianos. Hermanos, bueno, ni lo vi. Bueno, ¿sí lo vi? Sí, hermano, un horrible, horrible. Hermanos, estaban un montón de mujeres y los pastores bañando a las mujeres. No se veía ningún desnudo porque estaba todo de espalda. Y eran pastores bañando a las mujeres en un servicio. Por favor, eso no es la verdad. Eso es un vil engaño. Y la Biblia sostiene y protege la verdad y acusa a tipos de personas así. Vividores, engañadores. Hermanos, y en este día con mucho más razón necesitamos que la iglesia sostenga y proteja la verdad. Hermanos, la iglesia, y que tuve una conversación con una hermana, la iglesia interpreta los eventos que están pasando en la historia. La iglesia tiene la verdad para poder interpretar todo lo que está pasando en el mundo, porque la iglesia tiene la verdad. Ahora, la verdad en la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día, tantos vividores, tantos engañadores, y no en el ámbito religioso, en todos ámbitos. Todos ámbitos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Sostener y proteger la verdad. Hermanos, estas características son un resumen grandioso de Pablo para decirnos que la iglesia es ¿qué? La casa de Dios. Hermanos, debemos comportarnos como miembros de esta familia. Lo más importante, hermanos, son las personas. Que exhibimos la morada de Dios. Hermanos, lo más importante no es nuestro nombre de frente. Tenemos un nombre para distinguirnos de otras, pero es el nombre de Cristo. Hermanos, debemos comportarnos, hermanos, como miembros que sirven a un Dios vivo y verdadero. Hermano, cambie el chip. A Dios sí le importa todo lo que usted hace desde que usted llega. Todo lo que usted hace. Todo lo que usted hace. Y quiero darle esperanza en eso. Dios sabe su sacrificio. Dios sabe sus dolores. Dios sabe las luchas de su corazón. Porque Él es un Dios vivo. Un Dios vivo. Oramos, hermanos. Señor, gracias te doy. Muchas gracias. Porque esta reunión tiene mucho valor. Porque somos la casa de Dios. Porque somos la iglesia del Dios viviente. No tiene valor. Aquí no tenemos valor por quiénes somos nosotros, de qué familia venimos, de qué trabajos constituimos. Eso es lo que sale sobrando. Es más, ni la Biblia lo menciona. Lo importante es que somos tus hijos y lo que tú has hecho por nosotros. Te ruego que nos ayudes, Padre, que realmente podamos ver la iglesia como tú lo ves, que podamos tener una participación como tú quieres, Señor. Y vamos a estar hablando de muchos más detalles, Señor, en las siguientes semanas. Pero queremos, Señor, que la iglesia pueda tener una idea correcta y bíblica sólida de lo que es la iglesia y de lo que hace la iglesia. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdanos, por favor. Te ruego. Señor, recibe también esta invitación para tu agrado. Así con ojos cerrados y rostro inclinado, Grecia va a tocar 2 estrofas, hermanos. Yo no sé qué manera Dios le habló. Pero ahí, hermanos, en nuestros asientos, oramos con Dios y respondemos a Dios.
Señor, gracias por el gran privilegio de ser la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente, la que sostiene y protege la verdad. Señor, yo siento que el título a veces nos queda bien grande, pero eso es lo que somos para ti. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a tener un correcto comportamiento, una correcta manera de vida. Señor, la iglesia debe ser importante para nuestras vidas. Cuídanos de la religiosidad que siempre está alrededor y a veces dentro de la iglesia. Vamos a hablar sobre eso. Ayúdanos a ser la iglesia de Dios vivo. La iglesia, la casa de Dios. Ayúdanos a comportarnos como la casa de Dios. Gracias te doy por estos tremendos versículos que nos hacen pensar seriamente sobre varios detalles de la iglesia. Tú, Señor, sabes lo que nuestra iglesia está pasando. Señor, tú sabes lo que la iglesia necesita decidir y hacer sobre las siguientes semanas o meses. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a ser una iglesia fundada sobre los principios de la Biblia, Señor. No sobre preferencias, sino sobre los principios de la Biblia. Ayúdanos a agradarte a ti. Que nuestra preocupación no sean otros, ni nuestra comparación sea otros, sino tú, que nos ves y conoces nuestros corazones, Señor. Bendice a mis hermanos hoy. En el nombre de Cristo. Amén.